Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un episodio más del Corral Media Show. En esta ocasión, como siempre, traje una persona con la que a mí me gustaría platicar y creo que a ustedes también les puede interesar la plática que voy a tener con él. En esta ocasión, Héctor. ¿Cómo estás, Héctor? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Héctor Obregón. ¿Cuál es su segundo apellido? Perdón? Ortiz. Ortiz. Ajá. Héctor Obregón, la verdad tiene muchas historias que contar y pues siempre empiezo con la misma pregunta. No me gusta definir a la gente, pero pues si una persona, si un niño de 5 años te llega a preguntar, Héctor, ¿quién eres o a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué le contestarías? Mira, pues yo soy una persona que vive aquí en Ciudad Obregón, padre de dos excelentes morros. Tú conoces a uno de ellos. Ah, sí, eh, Esposo de una increíble mujer, y actualmente soy radiodifusor. Manejo un grupo de radios aquí en Ciudad Obregón. muy bien, muy bien. Y en cuestión de, también tienes un pasado muy interesante, un pasado histórico muy interesante, sobre todo para esta región. Si nos puedes platicar un poco, pues tus conocimientos con respecto al pasado, a qué se debe, porque no tienes un pasado, unos antecedentes, ¿cómo se dice? Gente de tu pasado Ajá. comunes, pues tuviste No, personas. sí, no, mira, yo soy nieto del general y expresidente Álvaro Obregón. Okay. Soy el nieto menor, pero no necesariamente te tiene que gustar la historia, te gustaría adentrarte mucho en cuestiones del pasado de la ciudad, de su historia. En fin, no nomás de ese personaje, sino, Sí, de sino todo. en fin, muchas cosas, Me ¿no? imagino que de ahí nació la semilla, ¿no? Pues mira, la semilla yo creo que nos la sembró mi padre. Tu madre. Mi Ah, ok. padre. Mi papá fue un apasionado, De la historia. sí, aparte de la historia, porque también le fascinaba la Segunda Guerra Mundial. Ah, ok. Pero sí, él fue un gran admirador de su padre, que desde que era niño, él buscaba platicar con los amigos de su padre. Ah, ok. Su padre lo perdió a los 7 años de edad, él tenía cuando falleció. Y pues él platicaba con ellos, platícame cómo era mi papá, platícame esto. Se empezaba a leer libros a favor, libros en contra, críticas, comentarios favorables, en fin. Siempre fue un apasionado de la historia de su padre. Y a raíz de eso nosotros vivimos con una plática constante de su papá. O sea, Ya. simplemente estábamos comiendo, un día normal, estar comiendo, dice, esto le gustaba mucho a mi papá, porque Ujú. esto. Que- Entonces, conocimos no la historia de Álvaro Obregón como lo cuentan los libros Sí. o como lo cuentan, pues, historias o Mm. la televisión o lo que sea, sino por dentro, ¿no? Cómo era, cómo pensaba, cómo vivía, cuáles eran pues a veces virtudes, sus defectos, en fin, muchas cosas. Vivimos con eso, pues entonces era formidable estar platicando, Sí. y cualquier cosita, él te decía, fíjate que papá, pero no como inculcando, sino Ujú. era una simple Pues sí, como plática, una ¿no? plática familiar donde están Sí, hablando de su abuelo, sí, así donde les es. está contando historias de su abuelo, así como Ajá, cualquiera, sí. creo que todos sus padres te hablan Sí, de sus abuelos, de sus... así es, pero en este Pero caso en este caso nos ustedes... platicaba, pues tenía un gran repertorio que platicarnos, ¿no? Sí, sí, y aparte, pues un repertorio que, pues, creo que es una de las personas que de las, no sé, en el top 20 personas que más habla de la historia de México, fácil, yo creo. Pues no sé, pero sí sí Sí, se habla de él, pues, claro. fue una persona muy relevante Sí, sí, pues, en la historia de este país, yo creo. ajá. Y pues qué padre que tuviste el privilegio y qué padre que, por eso te quería invitar. De hecho, muchas personas que les preguntaba aquí en Obregón, oye, ¿con quién me recomiendas? Porque yo también tenía esa curiosidad de saber un poco más sobre la historia del Valle, ya que muchas personas, como les había comentado, me habían dicho, no, pues habla con Héctor Obregón, creo que Sí, él tiene
pues muchas historias que contar en referente a esta historia, Ujú. que en general creo que, no sé por qué, pero casi no se habla de la historia de la ciudad donde naciste, como que el sistema educativo te mete la historia a nivel nacional, los héroes de la patria, los héroes de la revolución, los héroes de la independencia, más o menos una historia, que ahí le va siguiendo el hilo, pero es muy raro que una escuela profundice un poco más de la ciudad, como que viene un programa educativo desde... No sé si todavía, pero antes existía una materia de la historia de Sonora en preparatoria. Sí. No sé si todavía la están dando, impartiendo, pero antes, a mí en lo particular no me tocó. No me tocó, pero sí supe que después, y cuando supe, no me quise morir. Dije qué padre haberla estudiado y todo, pero pues... A mí sí me tocó, fíjate, pero Ajá. no te crees que profundizas mucho, más clásica materia de machetazo. Apréndete quiénes son los seris, los ópatas, los yaquis, Sí. los mayos, y te tienes que aprender de memorizar, pero no te Ajá, cuentan un poco... más que todo el estado Sonora, no, porque realmente Ujú. Ciudad Obregón, Cajeme es muy joven, Sí. es muy joven, en Ujú. comparación de Guaymas, que de Hermosillo, que Navojoa, Álamos, Guatabampo, pues realmente Obregón es una ciudad muy joven. Ujú. Entonces, Totalmente. pues la historia de Ciudad Obregón la tenemos, tú la tienes en tu tercera generación, ¿no? O segunda generación. En cambio, vamos viendo un amigo tuyo que vive en Hermosillo, de los fundadores de Hermosillo, pues se van Sí, a ya. seis, a 8 generaciones arriba, ¿no? Entonces, realmente aquí, lo padre, lo bonito pues imagínate Es un... que tu papá te está platicando de cómo se abrió una calle que no existía o se hizo un edificio que para uno ahorita es histórico, que realmente ante Lina no es histórico porque no tiene los años suficientes, ¿no? Ujú. No existe una ley aquí en Ciudad Obregón de Lina y por eso ves que tumban muchas cosas Ujú. y no las respetan. No las respetan en decir, "Oye, ¿sabes qué? Aguántame, es Aguántame histórico. esto", ¿no? O sea, no, ¿por qué? Porque es Tan una ciudad reciente. limpia, es nueva, reciente, que no cumple los requisitos Ujú. de como de este edificio histórico Ujú. para evitar una demolición o cualquier cosa como en otras ciudades pasa, ¿no? Sí, me imagino, pues sí, los estándares de lo que es histórico en una ciudad que tiene 300, 400 años, pues es muy diferente a una ciudad que todavía ni cumple los 100 años, ¿no? Así es. Bueno, como ciudad, Como pero ciudad, sí, como pues, comisaría, eso. sí, ya tiene tiempo. Pero bueno, que quería aprovechar este espacio, pues para eso, ¿no? Para yo que últimamente me he puesto a leer un poquito más sobre la historia, he leído algunos cuantos libros, pero pues quería saber otras perspectivas, escuchar otro tipo de historias, escuchar Sí. qué tanto lo del libro se parece a otro tipo de opiniones y contrastar. Y Ajá. quería este espacio más o menos pues, que sea como como le dije ahorita, un historia del Valle del Yaqui para personas que nunca han escuchado nada de historia del Valle del Yaqui. Sí, ok. Mira, vamos empezando así prácticamente, ¿no? La Richardson se viene a construir lo que es el Valle del Yaqui, ¿no? Y la compañía ¿Empezaríamos la historia a partir de la Richardson o desde antes? Porque creo que bueno, los libros mencionan mucho a Carlos Conant, Sí, que él fue el que sí, pidió las claro. concesiones. No sé si empezar Pues mira, yo prefiero desde la de Richardson. Richardson, Muy bien. porque es cuando llega, es cuando mi abuelo llega. Ok. Mi abuelo llega después de la presidencia. Mi abuelo nació en Tesia, se llama Siquisiba la ranchería, es en un pueblo llamado Tesia. Aquí en Sonora. Sí, está muy cerca de Navojoa. En ese entonces estaba dentro del municipio de Álamos, ¿no? O del territorio de Álamos, entonces se considera como, haz de cuenta, dentro del municipio de Álamos, Ya. te decía, pero está pegado a Navojoa. O sea, realmente él nació en Navojoa,
muy cerca de Navojoa. Él quedó huérfano de padre y madre al nacer. Al nacer muere su madre y él fue el menor de 19 hijos. 19. ¿De la misma pareja? Sí, así es. ¿Y él fue el último? Él fue el último. Qué interesante. Y sus hermanas mayores eran maestras en Guatabampo y se lo llevaron allá. Entonces él creció en Guatabampo. Él creció en Guatabampo, mucha gente dice, no, pues que es de Navojoa. Y otro dice, no, pues es que es de Alas. Y otro, no, que es de Guatabampo. Ya todos quieren... Sí, pero pues realmente él viene de Siquisiba. De Siquisiba. Entonces... ¿Quién lo crió? ¿Sus hermanos? Sus hermanas mayores. Sus hermanas mayores. De él, donde está enterrado, él quiso siempre estar enterrado enseguida de sus hermanas. Él pidió, porque me estoy haciendo un poquito del tema, ¿no? Porque cuando murió, lo querían, como otros héroes revolucionarios, a ponerlo en el Monumento de la Revolución. Y hay 4 columnas, una de ellas está destinada para Álvaro Obregón, en otra está Carranzas, en otra está Madero, en otra está Villa o Calles, no sé, y el otro estaba para él. Álvaro. Pero mi abuela dijo, no, Álvaro siempre me dijo que quería estar descansando y sus restos que los pusieran en Guatabampo junto a sus hermanas que lo criaron. Entonces esa es la razón por qué está en Guatabampo y no está allá. Entonces, oye, pero es que aquí es el monumento. Oye, pero pues él quería allá y pues allá, sí, allá va a ser. Y entonces ya estuvo allá. En fin, él hizo su carrera militar, no carrera militar, él se hizo militar bajo las circunstancias de la revolución, llegó a la presidencia. Saliendo de la presidencia, él se viene a vivir a Navojoa y de ahí se vino para acá, para abrir sus tierras en el Nainari, ¿no? El Nainari que pues si no conocen aquí Obregón, Nainari está seguida de la laguna. Sí, de la laguna. Un poquito al poniente de la laguna. Sí, por la entrada a Providencia más o menos. Salía a Providencia. Sí, pero por Misioneros por ahí. Sí, Misioneros. Ándale. Entonces... ¿Esto fue cuando la Richardson ya estaba aquí? Sí, ya empezó con la Richardson. De hecho, todas esas tierras eran de los Parada, ¿no? Desde la Esperancita, donde está el ¿cómo se llama? De los padres, ¿cómo se llama? El seminario. El seminario, todo eso son tierras de los Parada, y tenía esas tierras de ahí donde es el Nainari hasta la 400, que eran unas tierras altas, muy altas, y entonces eran infértiles. Entonces él cuando llegó dijo, y le echó el ojo a esas tierras y le dijeron, no es de los Parada, pero a ver que no, pues están infértiles, oye, pues véndemelas, es más, véndemelas, fíamelas, porque has de saber que no sé, un expresidente salir de la presidencia, de vivir en el castillo de Chapultepec, y aparte de todo, pues llegó y empezaba a pedir préstamos para poder salir. Cuando un expresidente has visto que pasa eso, ¿no? Entonces... ¿Pero lo dijo porque no tenía capital? No tenía capital para invertir de esa magnitud, ¿no? Él sabía la agricultura, él fue carpintero, él fue tornero, él fue maestro, él fue alcalde, fue regidor y luego fue alcalde de Guatabampo. A todo le dio. Él inventó una cosechadora de garbanzo en ese tiempo. Y entonces su pasión... Una persona brillante. Pues, ¿no? Sí, y su pasión era la agricultura. Entonces dijo, oye, pero ¿cómo podemos hacer? Mira, si compramos una bomba y hacemos esto y lo otro. Entonces le dijo a Parada, oye, fíjate que quiero invertir. Fíamelas y yo te la pago en la cosecha de 3 años, me dijo. Y ok, perfecto. Y luego fue con masón, de los masón de Hermosillo, pero estaban aquí en Cocorit, y les dijo, oye, también préstame para poder adquirir una bomba
una bomba de agua Ya. para poder del canal de irrigación que estaba ahí, que hoy lo conocemos como Canal Bajo, jalar agua para las siembras esas. Entonces compra, le prestan, se hace las tierras, compra la bomba y esa agua llegaba hasta la calle 400. O sea, imagínate, Ok. ¿no? Entonces todo eso se hizo fértil. Se hizo fértil dentro de nuestro Valle del Yaqui, que estaban como tierras infértiles. Entonces, pues que en un año y medio le pagó las tierras a Parada, le dijo, ¿sabes qué? Aquí está, o sea, de unas cosechas fabulosas y ya empezó a crear y todo eso y luego él luego empezó a construir la casa del Nainari, el casco de ahí, Ya. que curiosamente no le tocó vivir en ella. No le tocó vivir en ella. Él se venía a Navojoa, estaba aquí y dormía en carpas de petate. Ahí En un lado de la construcción del Linery, ahí dormía. Entonces, un expresidente que llegaba y se echaba jornadas de sol hasta el oscurecer y andaba arriba del tractor y todo eso sin un brazo y todavía dormía en carpas, en una carpa. O sea, era una persona muy sencilla, muy querida porque pues la gente lo veía chambear. sí, y todos estaban al tú por tú con él, pues así. Entonces, pues así él estuvo. ¿Esto en qué año es? Esto fue después de la presidencia, en 1924, sería un 24-25, por 25 de haber sido. 1924-25. En el 25 más que todo, porque el 24 terminó la presidencia y se vino para acá y hacer todos esos trámites y todo. Y aquí la Richardson, creo que es algo importante de la historia de aquí, si nos puedes explicar un poco más qué es lo que hacía, por qué es tan importante esta empresa Richardson que todos escuchan, pero qué es lo que hizo. Richardson fue la empresa que fincó y que diseñó el Valle del Yaqui. Esta fue labor de Corral. En ese entonces era Corral vicepresidente de México pero ahí venía la amistad con Conant. Ya. Entonces Conant ya hizo como que eran revolucionarios Conant sí. y Corral le tocó irse a la capital. Corral también creo que fue gobernador de acá. Gobernador. Se llamaban vicegobernadores, algo así. Sí, ya. Sí, he leído un poco de eso de la historia de Carlos Conant, que eran como compañeros. Sí. Se fue a la capital y luego ya... Pues fue a raíz de todo eso que contactaron a la empresa Richardson y se vinieron para acá. La empresa Richardson, atrás de todo, estaba Rockefeller y estaba los Vanderbilt y los Richardson son los que se vinieron para acá a la talacha, ¿no? Entonces estuvieron pues trabajando, ¿no? Trabajando y en ese entonces, aparte se hacían los blocks de 400 hectáreas y todo, por eso está perfecto todo el Valle del Yaqui. Y cosa curiosa que nomás los extranjeros podían adquirir tierras. Y agua, ¿no? Sí, y ciertos mexicanos con mucho poder adquisitivo. Que eran en este caso los Parada, los parientes de Conant, que habían tenido la empresa anterior a la Richardson. Sí, ahora, hay un dato curioso que mucha gente no se percata, ¿no? Hubo una revolución, y esa revolución fueron 10 años. Sí. Fueron 10 años de revolución. En esos 10 años no hubo una hacienda pública, nadie pagaba impuestos, nadie pagaba sus obligaciones. El gobierno pues hubo de Porfirio Díaz a mi abuelo, creo que fueron como 10, 12 presidentes
Sí, de que hubo en México, ¿no? Sí, así era supervivencia, ¿no? Entonces la sobrevivencia era lo más al día que estaba, ¿no? No sabías qué iba a pasar. Entonces, la cuestión es que, pues imagínate el desorden que había dentro de las instituciones en el gobierno federal. Entonces era un santo desmadre. No había impuestos, nadie pagaba, pues las arcas estaban vacías. Cuando mi abuelo llega a la presidencia en 1920, pues agarra un país jodido, ¿no? Después de una guerra en quiebra, sin lana, pues ¿qué empezamos a hacer? Pues hay que empezar a crear fuentes de trabajo, vamos a hacer una estructura que realmente fueron las bases y la estructura después de la revolución, cuando él llegó a la presidencia. Entonces, hablando de eso, es ¿por qué me fui a ese tema? Porque no había alguien que tuviera, ¿sabes qué? Quiero esas tierras, pues te las vendo tanto, pues aquí está. O sea, no había eso, no había eso. Entonces, ¿qué pasaba? Pues puro extranjero estaba ahí. Ya viendo la historia después de, recibe una carta, mi abuelo, ya después de la presidencia, y le dice, oye, era uno de los Vanderbilt, un sobrino de Vanderbilt, que le dijo, fíjate que tengo unas acciones de la Richards. Tengo unas acciones de la Richardson que fui y se las vendía, fui y se las compré a mi tío. Fui a comprar a mi tío porque sabía que tenía unas acciones y dije, pues se las voy a comprar. Era uno de esos emprendedores, ahora se le llama, ¿no? Pero antes era un aventurero, ¿no? Entonces, y su tío le dijo, no, es que pues dame lo que quieras, o sea, ahí están, no sirve, ese valle nunca funcionó, allá está, todavía no sé. Sí, eso es de Nueva York. De aquí. Pues le hizo, oye, ¿no te interesan las acciones? Y me dijo, él, sí me interesan, me dijo. ¿Él como presidente? No, él ya como expresidente. Como expresidente. Calles estaba en la presidencia. Okay. Entonces le dice, oye, pues te las vendo. Va, le dijo. ¿Por qué no nos vemos en algún punto fijo? Nos vemos en Nogales. Mi abuelo tenía casa en Nogales, ahí vivió un tiempo también. Y se fue a Nogales y allá se vieron. Entonces, imagínate, de Nueva York hasta Nogales en tren, imagínate, en esos tiempos, ¿no? Entonces, se vio Vanderbilt en una cantina que había boliche billar. Y ahí estuvieron jugando billar y todo, a ver cómo está la cosa, y pisteando y toda la cosa. Y pues mira, tengo estas acciones. Ay, ¿qué acciones son? A ver, ay, cabrón, hijo, son las... no sé cuántas, te mentiría si te dijera cuántas miles y miles de hectáreas eran. Pero, ay, cabrón, hijo, desde el Valle del Yaqui, sí. ¿Cuánto me das? ¿Cuánto? No, pues ¿cuánto crees que valga? ¿No? Pues, ya sabes qué, le dijo, te voy a dar $150,000 por ellas. Ya, va. Ahí se fueron al banco y hicieron los movimientos de la transacción. Ahí está y aquí está. Él se regresa a Nueva York, mi abuelo se va con las acciones. Mucha gente dice, no, es que el general Obregón era dueño del Valle del Yaqui. Pues a lo mejor fue por unos días, pero ahí te va lo que sigue, ¿no? Cosa curiosa, él de ahí se va con Calles y le dijo, sin decirle nada de esto, oye, le dice, ¿por qué no abres un banco donde apoyes a los mexicanos, apoyes a tus paisanos para que puedan adquirir tierras? Él dice, no, pinches gringos no quieren vender tierras y no sé qué. Mira, toma, le dijo, y le dio son las acciones, tantas acciones de Richardson que equivalen a tantas miles de hectáreas. Haz un banco donde puedas prestar
y financiar a los mexicanos para que puedan adquirir sus tierras en el Valle del Yaqui, y ya empieza la producción entre sonorenses y agricultores de aquí de la región. Oye, pero está bien, y eso, esto me salieron $150,000. A mí me los tienes que pagar nomás. O sea, no voy a hacer negocio ni nada. Tú págame lo que yo pagué por ellas y esas tierras ya empiezan a hacer. Pues se creó el Banco Agrícola Sonorense. Se empezó a crear eso y empezaron a soltar créditos a toda la gente para que se hicieran de sus tierras aquí. Él pues no esperó a que se vendieran, sino simplemente, ¿sabes qué, Álvaro? Aquí está la lana, muchas gracias. Él se regresó a Nogales, pagó el crédito que había pedido para pagar, porque ni lana era de él. O sea, era del Banco de Arizona. Y se lo dieron porque era expresidente. Sí, o sea, tenía límite de crédito ahí. Entonces, pues así hizo eso que mucha gente desconoce. Mucha gente desconoce cómo fue que los mexicanos, que ahorita tú hace rato me preguntas, ¿es la expropiación? No, es que no hubo expropiación. Por eso con Cárdenas hubo una expropiación de las tierras, pero son del lado de los yaquis y todo eso, ¿no? En el lado de allá de los territorios, no tanto en el Valle del Yaqui y en el Mayo. Pero pues se hizo esa operación como oportunidad. El amigo Vanderbilt se regresó con su lana, que había comprado no sé cuánto y vendió a no sé cuánto, ganó muy buena lana. Y por otro lado, mi abuelo tuvo la oportunidad de recuperar esas acciones, pero pasárselas al gobierno para que el gobierno vendiera esas tierras. Entonces, pues ya tú te acercabas al banco y decías, oye, pues a mí me interesan 20 hectáreas. Oye, pues claro que sí, mira, tenemos, ¿dónde las quieres? Órale, ahí están tus tierras. Y firmabas y tú ya pagas al banco las tierras. Órale, muy interesante, porque sí, algo que esta empresa Richardson no quería venderle a mexicanos, como me comentabas, ¿no? Así es. Ajá. O sea, como que, no sé, por ideas de entonces, racismo, sí, entonces, pues a lo mejor no tanto racismo, sino pues no había lana. Sí. Aunque quisiera vender, no había lana. Pues sí. No había lana. Él cuando llega y empieza a abrir las tierras del Nainari, como había una casa, un invernadero y un campo experimental de la Richardson, él tenía su campo el 27 se llamaba, en el campo 27, que no es el campo 27, es más para acá porque es diferente la nomenclatura del principio hasta una nomenclatura que se dio después, no me acuerdo en qué año, de los blogs. Sí, pero para los que no saben, pues el valle está perfectamente trazado por dos calles, la Meridiano y la base. ¿Y la qué? La base. La base que le dicen paralelo. Sí, no, es la base y la Meridiano. Ajá. Entonces está las hectáreas, pues son como bloques de hectáreas. De 400 hectáreas, donde se van generando calles. Ajá. Por bloques para atrás, y así es como se va llamando. Entre bloques de 100 hectáreas. Ajá. Y así se llama 100, 200, 300, 400 sí. Y hasta... Y ahí te vas, ¿no? Ajá. Entonces, él hizo el campo 27. El campo 27 que era experimental. Y que ahí vivía su cuñado. Su cuñado era Pancho Tapia, hermano de su señora. Pancho Tapia viene siendo el papá de don Germán, de don Gilberto, de don Pancho Tapia, y que pues yo creo que conoces a bastantes, a todos los Tapia vienen de ahí. Nosotros somos primos segundos de generación de los papás de los que tú conoces. Pues ahí vivía mi tío Pancho Tapia con su familia y la hermana y no vivía ahí, no sé si vivían, pero siempre estaban dos hermanas de mi abuela. Entonces te iba a comentar de que ese campo experimental, te voy a platicar cómo lo hacían. Él, ahí tengo fotos
un comercial en el Viejo Obregón, en el Facebook. Ahí yo pues, subes contenido sí, subo contenido, sí, así es, y muchas de esas fotos, de lo que te estoy platicando, esas fotos están ahí. Yeah. Entonces el Campo 27, él hizo, pues fue presidente de México, y tuvo contacto con todos los gobernadores y con todos, obviamente, ¿no? Sí, pues. Entonces le decía al de Chiapas, oye, ¿por qué no mandas unas plantas de papaya para Sonora, por favor? Y ¿sabes qué? Yo te voy a mandar un trigo. Y oye, los de Tamaulipas, ¿saben qué? Los invito que vengan a Sonora. ¿Pero cómo? No, mira, tú vete a Manzanillo, Colima, y de ahí agarras el barco Sonora. Y llegabas aquí a llevaros. Entonces, le hice una recepción a los productores de algodón y vamos sembrando y déjanos unas semillas, y empezó a ver cómo se empezó, y no te imaginas, hasta en España pedía los ¿cómo se llama? Los sarmientos de uva, alcaparras, olivos. ¿Qué más quieres? O sea, ¿qué más quieres? Todo eso lo sembraba aquí en parcelitas, mini parcelitas, ¿sí? Para ver cómo se daba, cómo se comportaba el valle del Yaqui para esas producciones. El Enequén también se trajo el Enequén para acá. Luego, una de las cosas muy curiosas y que pues, yo creo que muy poca gente sabe, y por ahí estaba la carta, ahí está una carta muy donde él le manda una carta al gobernador de Colima y le dice: señor gobernador, le voy a hacer llegar unos limones, unas plantas de limón, para ver cómo se da allá en Colima. Porque él también quería saber cómo se daba la diferencia. Dentro ya de agricultor, él estaba viendo cómo se va a diferentes partes de México, pero sobre todo aquí. Y él manda plantas de Colima, plantas de limón a Colima. ¿Cuál es el productor más grande de México de limón? Pues Colima. Colima. Tú dices limón y piensas que es Colima. Es Colima. Pues esa carta que dice: oye, ¿sabes qué? Te voy a mandar unas plantas de limón allá para ver cómo se da allá en Colima. Y cosas así, ¿no? O sea, entonces tenía aquí tapizado de qué se podía sembrar y qué no, y todo eso. Ya. Y el garbanzo empezó también. El garbanzo exportaban a Nueva York, o sea, mandaban a todo Estados Unidos y todo. O sea, sí era muy visionario para eso. Sí, pues de toda la carrera que me has comentado, o sea, siempre fue como una persona muy curiosa en todos los aspectos. Luego puso la empacadora del noroeste. La empacadora del noroeste es el edificio ese que está por la Miguel Alemán, que parece que está abandonado, entre la Zaragoza y la Nicolás Bravo. Es uno que hace poquito incluso se incendió, que es de los Parada que estaban enseguida ahí de los de frente de Jorge Caran, por ahí, antes de llegar a la gasolina Los Hilos, para este lado. Bueno, ahí era la empacadora del noroeste. Él empezó a empacar, enfrascar y enlatar productos, y empezó que garbanzos, que almíbares, limones en almíbar, que mil cosas, ¿no? Luego enlatar hasta caguama. La caguama la enlataba. Caguama en mole, caguama en escabeche, todo en ese tiempo. Ostiones enlatada. Todo enlatada, sí. Y había una marca que era Voronov, caguama Voronov. ¿Por qué se llamaba caguama Voronov? Porque había un no sé cómo dio con él, pero tenía de cocinero un ruso que se apellidaba Voronov. Entonces, por eso era la caguama Voronov. Luego, con el arroz, hacía maquillajes, hacía polvos para la cara, hacía unas cremas. Y estás metiendo en todos lados. Esa era marca Alba, por su hija Alba. Entonces,
pues Le también encantaba experimentar. había acumuladores marca Niner y en fin, o sea, esta región estaba pujante, iba a ser un Monterreycito, o sea, en ese entonces se estaba pintando que subía el Valle del Yaqui, y ya en tiempos que ya me tocó a mí todo, la Agencia Fiscal Regional del Noroeste se veía aquí, lo que es la fiscal, el SAT, pero de no sé cuántos 5 estados, aquí se veía, Seguro Social se vino para acá, o sea, esto ya es más actual. Sí. ¿Por qué? Porque le veían el mismo empuje a Ciudad Obregón, pero en 1976 la expropiación se vino todo abajo. Se vino todo abajo, la gente ya no tenía miedo a invertirle, mucha gente no quiso, mucha gente se murió. Pero en fin. Pues ahorita llegamos a eso. Primero creo que algo que está interesante es Obregón, la ciudad de Obregón, cuándo se funda, cómo llegó a fundarse, qué fue lo que pasó, porque ahorita todo esto que me cuentas todavía no existe Obregón, ¿no? No existía. Sí, no. Era Cajeme. Exactamente. Ajá, era Cajeme, era un municipio, el municipio agrícola que había muchas rancherías. Sí, la cabecera municipal en ese entonces era Cocorit. Cocorit por su importancia, por su antigüedad. Cocorit era un polo muy importante donde pues muchas familias de las que hoy son pioneras aquí en Obregón, pues estaban ahí, incluso de Baroyeca, acá para el lado del Quiriego, por allá todas esas gentes se vinieron a vivir aquí. Con los mismos yaquis que llegaron a aquel todo el lado allá, llegaron a hacer sus desmadres y pues salían huyendo la gente y ya se venían, aunque era una ciudad yaqui, pero era de territorio yaqui, pero vivían más tranquilos, ¿no? Aunque no te creas, también pegaban sus llegues de repente los yaquis, ¿no? Entonces, pero aquí Ciudad Obregón realmente nació, el primer asentamiento humano fue por el ferrocarril, porque tenía que tener las bombas de agua para las locomotoras. Y había una aquí, estaba en la estación Esperanza la otra, estaba en Ciudad Obregón, y así te ibas, ¿no? Así te ibas con las bombas de agua. Y ahí empezó a llegar gente de la sierra que bajaba su ganado para venderlo cuando llegaba el ferrocarril. Entonces ahí empezó el asentamiento del sufragio efectivo. Ahí empezó, incluso había unas cuadras que no estaban en el plano, pues ya después de que se empezaron a edificar todas las calles y todo, tuvieron que destruir varias cosas porque estorbaban, ¿no? O sea, obstruían, no estorbaban, obstruían. Entonces, ahí así empezó Cajeme. Luego pues ya se empezó a poblar, empezaron a llegar los extranjeros. Mucho inmigrante, ¿no? Mucho inmigrante sí. De la Segunda Guerra Mundial, alemanes, croatas, eran yugoslavos en ese entonces. Yugoslavos, alemanes. Sí, por eso hay mucho apellido. Españoles, sí. Muy exótico, por así decirlo. Muy extraños. Que no lo encuentras en ninguna parte de México más que aquí. Sí, así es. Sí. Y llegaron, pero llegaron casi, me imagino, no creo que hayan llegado con mucho capital o cómo llegaron. No, tampoco, no creas que llegaban y todo, llegaban. Igual, pues como refugiados de guerra, ¿no? Sí, lo llegaban y pues, pero aquí veían una oportunidad, una tierra de oportunidad y sí se les dio la oportunidad. Y es que es muy noble el valle, la tierra del Valle del Yaqui es muy noble y si la sabes tratar, te va a dar, ¿no? Muchos, a lo que leí, muchos por lo general llegaban a Nueva York, se iban a California y de California se bajaban, ¿no? Es que muchos se fueron a California por la fiebre del oro. Sí, exactamente. Pero los inmigrantes llegan a Nueva York, creo, ¿no? Sí, llegaban por allá. Incluso, y ya ellos se venían en barco de San Francisco para acá. Es que todo este lado fue tierra de migrantes, ¿no? Ya ves, simplemente Mazatlán es la capital cervecera de muchos de ellos. ¿Por qué? Por los alemanes que llegaron. La tambora sinaloense es algo parecido a la polca alemana.
O Ya. sea, es descendencia. El acordeón es muy, Sí, muy alemán. sí, o sea, pero la polca, la tambora. Sí. Si tú pontes a oír una polca alemana, tiene mucho que ver la tambora. No la banda de ahorita, ¿no? La tambora Sí. original, la de vientos y todo. Tiene mucho que ver. Todo eso ¿cómo se llama? Tiene raíces extranjeras, ¿no? Y como está ahí, en Navojoa también había mucho japonés. Había japonés, esos llegaban también de California, que tuvieron un broncón en la Segunda Guerra Mundial también, ¿no? Porque los corrieron a bastantes. Incluso encontraron una base espía, una torre espía de radio, de telecomunicaciones en Navojoa. ¿A poco? Sí. Tú veías un foquito ahí en el mar, en Llávaros para allá, así, y veías un foquito. Y ese foquito era un barco, y era un barco japonés que tenía una antena. Entonces, esa antena servía de repetidora a una antena que tenían aquí en Navojoa. Y diariamente pasaban con las noticias del radio, pasaba lo que estaba pasando ¿cómo se llama? En Estados Unidos. Y entonces lo transmitían de Navojoa al barco ese, y el barco ese repetía, y me imagino que otro barco y llegaba a Japón. Qué loco. Y sí, son cosas que pasan aquí y muchas veces no pasa, sí, no, es que han pasado tantas cosas aquí. En la Segunda Guerra cayeron aviones de guerra aquí, o sea, hay muchas anécdotas. Ya no salimos mucho del tema. Sí. Ciudad Obregón, pues estábamos hablando de que se empezó a crear Cajeme, empezó a hacerse Cajeme. Luego ya pidieron como que se pusiera, ya querían elevarlo a una ciudad. Sí, porque creo que te llaman comisaría abajo de 500 habitantes, una cosa así, ¿no? Sí, creo que sí. Entonces ya creo que bueno, fueron la gente y le propusieron a mi papá grande es mi abuelo, así le decimos, que querían ponerle el nombre de ciudad Álvaro Obregón. Y le dijo, oye, pues qué honor y qué orgullo, pero pues no, se me hace mala onda Álvaro Obregón, pues no. Sí, está muy bien. No quería aceptarlo. Entonces queda bueno, ¿por qué Obregón? Ciudad Obregón. Bueno, ok, vamos, muchas gracias y todo. Y él todavía con vida se estaba promoviendo ya el nombre ante el Congreso del Estado, elevarlo a ciudad y con el nombre de Ciudad Obregón, pero la cabecera municipal se iba a llamar Cajeme, iba a ser la cabecera municipal del municipio de Cajeme en este entonces. Entonces ya se hizo. ¿Esto en qué año? En el 27, al 27 ya está. Mi abuelo murió en el 28, en julio 17 del 28, que en diciembre del mismo 28 ya le pusieron ya Ciudad Obregón a lo que es hoy Obregón. Entonces, ¿y cómo murió Álvaro? Fue asesinado. Fue asesinado en La Bombilla. ¿En dónde? En La Bombilla, un restaurante. Él estaba ya muy a gusto aquí como agricultor, pero su plan de proyecto quería seguirlo, pues traía muchos proyectos, pero también tenía muchos proyectos aquí. Fue el gran error de que regresó con el presidente Calles, que Calles era una persona que todo el mundo lo sabe, no lo estoy diciendo yo despectivamente, pero una persona que no era creyente, que era una persona atea. Creó un conflicto que se llamó el conflicto de los cristeros, donde mandó cerrar iglesias y todo eso, ¿no? Y creó un gran problema contra la religión. Entonces, pues todos pensaron, no, pues de Álvaro llegó Calles, luego Calles otra vez Álvaro, pues va a seguir todo esto y ¿qué vamos a parar? Entonces se crearon los fanáticos católicos, primero tuvo un atentado de unas bombas le tiraron al carro, se salvó,
Tan se salvó que él iba a los toros y fue el atentado y pasó, ¿estás bien? Sí, órale, pues vamos a su casa, no, vámonos a los toros y se regresó, se fue a los toros, ¿no? Eso fue en México. Y ahí estaba muy tranquilo ahí. Está bien acostumbrado, yo creo. Sí, no, pues imagínate las batallas que estuvo. Sí. Y Va, continuamos después de esta pausa técnica. No, pues mira, te estaba comentando del asunto de los cristeros en ese entonces. Entonces pensaba, no, que Álvaro es igual a Calles, Álvaro va a seguir con la misma bronca y nos va a atorar. Porque después de Plutarco otra vez... hubo elecciones y él ganó. Es que le Sí. volvieron a decir, oye Álvaro, ándale, vamos, y no sé qué, y no, pero traía el gusanito, pues es un Sí, gusanito. pues el que le gusta, pues, órale, le gusta. órale, pues vamos viendo qué onda, y pues mucha gente dice, y yo creo que sí, fue su error. Amala yo no hubiera llegado, porque también hubiera hecho muchas cosas buenas, pero para mí el error es que fue porque lo asesinaron, ¿no? Uh-huh. Pero sí tenía muchos planes muy buenos. Uno de esos que los mismos cristeros y los mismos fanáticos religiosos eran que no sabían que él antes de las elecciones ya había tenido reuniones secretas, reuniones secretas en Los Ángeles con el obispado de Los Ángeles y enviados del Vaticano para arreglar el asunto de la religión. Entonces él ya lo había arreglado, él ya tenía ya todo para empezar su cuatrienio, porque eran 4 años. Uh-huh. Y iba a empezar con eso, que ya se había arreglado todo el asunto, eso, ¿no? Entonces dice, no, pues que Álvaro es igual. Mi abuelo se casó por la iglesia, mi abuela y mi abuelo bautizaron a sus 7 hijos, los 7 hijos recibieron educación y valores de la religión cristianos. católica. Ajá. Entonces yo tengo una Biblia de él. Uh-huh. Entonces eso es pura una falacia que decía que era igual y que todo eso. Uh-huh. Y eso lo tenían bien metido los fanáticos, y uno de ellos fue el que lo asesinó. Que cuando estaba en la cárcel. ¿Se puede parar tantito más al micrófono? Sí. De hecho, cuando pues ahí lo pepenaron luego al asesino. Uh-huh. Y él dijo, ¿por qué lo mataste? No, porque es este cabrón. Espérate, mira, esta persona ya le explicó lo que te estoy explicando, diciendo, ¿no? Y le explicó, mira, y esto, y había arreglado esto, y es que no sabía yo, es que la gente me empezó a decir así, pues yo fui y acabé con su vida. Y él, de hecho, era un caricaturista, estaba haciendo una caricatura cuando lo asesinó, y él ahí en la cárcel hizo una mujer llorando y una cruz sobre una tumba en la forma de México. Entonces la madre patria la madre de la patria estaba llorando la muerte de su hijo. Entonces el mismo que lo mató estaba haciendo eso, ¿no? Y hizo una carta de arrepentimiento pero pues ya para qué, pues sí. Ya para qué. Entonces pues se acabó eso, se acabaron pues muchas cosas. Una de las cosas es su testamento. Su testamento decía muy claramente, antes de hacer el testamento, o sea, antes de empezar a hacer las acciones, estoy pidiendo que con lo que tengo se paguen a mis proveedores todas las deudas que tengo, y si sobra algo, pues son para mi esposa y mis hijos. Pero con el miedo de que él empezaba que él debía de los empacadores, empezaron a venir los acreedores a quererle quitar todo a mi abuela, a quitarle propiedades y todo eso. Y llegaron los amigos de mi abuelo, que eran gente pues ciertamente poderosa en México, y le dijeron, y los calmaron a los proveedores, ¿no? Le dije, calmados, le dijo, a todos les va a tocar, dijo, pero no de esa forma. Entonces ya se elaboró un plan para pagar los acreedores y todo eso, ¿no?
Entonces, siempre hasta en eso se preocupó de no dejarle deudas y nada de eso a sus familiares. Entonces, pues ahí fue, así terminó. ¿Y en qué ciudad falleció? En México. ¿Y a qué edad? Fue en el 28, 48 años. 48 años. Estaba muy joven. Sí, 48 años. Pero si lo veías, era un anciano. Fíjate. En ese entonces la gente envejecía muy rápido, ¿no? Parece ser que cuando le amputaron el brazo, ahí como que se le vino la vejez. Se le vino la vejez. Lo veías y era un anciano. Okay. Una persona ya muy grande. Y pues así está la cosa, ¿no? Ok. Y pues posterior, después de que se funda la ciudad, también siguió creciendo el valle. ¿Qué fue lo que vino aquí en el valle, en la ciudad, que siguió creciendo? Y pues, ¿qué pasó que de repente se paró todo este show de lo que me comentabas ahorita? Sí, no, pues traía muy buen crecimiento, mucho poder adquisitivo, había mucho trabajo, cosas que no se explican cómo fue, fueron los tiempos de bonanza. ¿En qué año fue lo de Norman Borlaug? Fue en los... Acaba de ser 50 años. Los 50 años fue antier de que se entregó se hizo un homenaje de los 50 años de Norman Borlaug. ¿Que llegó aquí al valle? No, que se ganó, que obtuvo el premio Nobel de la Paz. De la Paz. Uh-huh. Sí, para los que no saben, Norman Borlaug fue un investigador, pues el punta de lanza de la Revolución Verde, ¿no? Sí, él se vino aquí ¿En qué año se vino? Mira, no sé, no sé exactamente los años y todo, ¿no? Pero él estuvo aquí en el Ciano, él estuvo en Chapingo, ¿no? Sí, 60, 70, el 70. Sí, hace 50 años ganó el premio, que llevaba 10, unos 10, 15 años antes, ¿no? Sí, a ver, sacarle sí, cuentas. 2020 menos 50 es 1970. Ajá. Pone que llevaba, que sus estudios llevaba 10, 15 años aquí. Sí, porque fue en el 70 entonces, y pues todos los estudios y análisis y todo eso, los trigos, ¿no? Mejoró los trigos y es algo que a lo mejor aquí no lo ven muy connotado, pero en África, en Pakistán, salvó miles y miles de vidas, porque había mucha gente muerta, estaba muriendo de hambre, sí. Así literalmente, y esas producciones de trigo fueron muy superiores, ¿no? Muy superiores, y empezaron a sembrarse en esos países, y también de aquí se iba mucho para allá, ¿no? La mayoría de la producción. Sí, de hecho, gracias a que se vino fue porque aquí le daban tierras, ¿no? Le daban tierras para experimentar. Sí, claro, y también tanto aquí como en Chapingo es en la Ciudad de México, ahí en el Estado de México, que es la Universidad de Agronomía, de Agricultura, perdón. La Universidad de Chapingo, que hay muchos egresados aquí. ¿La Universidad de Chapingo dónde está? En Chapingo. Pero, en el Estado de México. Y pegado, es más, está dentro de la Ciudad de México ahorita. Ya. Ajá. Pero es una universidad ahorita media coloradita, media comunistoide, ¿no? Pero sí, muy de izquierda, ¿no? Nada que ver con esos proyectos que traían antes. Uh-huh. Hay una generación de agrónomos de Chapingo que llegaron aquí y trabajaron en el Ciano y todo eso, que fueron unas personas muy valiosas para aquí, para el Valle del Yaqui, ¿no? Y de hecho unos productores e investigadores muy buenos. Uh-huh. Dos de ellos se acaban de ir ahora con el COVID. Dos, ¿verdad? El ingeniero Raúl Mercado y el doctor Carlos Torres. Aquí de Ciudad Obregón. De Ciudad, bueno. No, sí, bueno, don Raúl no sé dónde era tampoco. Pero aquí radicaban, pues. Sí, aquí viven sus hijos, aquí viven todos, o sea, y son gente que llegó con agrónomos de Chapingo. Y el desarrollo agrícola aquí,
¿A qué consideras que se dio principalmente? A la estructura, al buen trazado del proyecto que había en cuestión de presas, en cuestión de los canales que había, o a este proyecto de Norman Borlaug, o a qué se... Bueno, definitivamente fue algo muy detonante, ¿no? Pero el Valle del Yaqui ya existía y las Ujú. miles y los cientos de miles de hectáreas ya existían. Ajá. No hubo un crecimiento después de lo del Bordo, pero sí, simplemente la producción empezó a crearse muy buena producción, muy buena calidad de trigo, que pues le decían el granero de México, fue el granero de México. Pues los hilos, eso es impresionante. De 5 panes Que de había en cinco, México. de 5 panes de México, 3 panes es con trigo del Valle del Yaqui. Entonces, es para que vean la calidad de porcentaje que estábamos nosotros en producción de trigo. Luego empezaron a meter pues otras variedades y querer sembrar, se metieron en lo que es la legumbre y todo eso, que también hay unas que son buenas y otras pues que no tanto. Desconozco mucho porque yo no soy agricultor, Sí, no soy agrónomo y no te podría decir exactitud con tonelaje y cuestiones ya más internas de agricultura, ¿no? Pero pues, por lo general, lo que es general, pues sí te lo puedo decir, ¿no? Y en cuestiones por ejemplo, también leí de que después vino otro Calles de presidente, ¿no? Rodolfo. No, fue gobernador Gobernador, sí, perdón. fue gobernador. Rodolfo, y creo que él fue uno de los problemas más grandes del Valle era que llegaban a comprar el trigo y estaban muy separados, entonces pues el problema de la agricultura es que tienes la cosecha ahí y pues tienes que negociar en el instante y pues si no la vendes se echa a perder y valió madre, ¿no? Entonces para poder tener mejores precios y poder negociar, se crearon las primeras uniones. Fueron las primeras uniones de crédito, se crearon. Uh-huh. De hecho, mi papá estuvo involucrado en esas uniones. Mi papá fue un dirigente agrícola, Uh-huh. pues muy exitoso, se podía decir, no porque era mi padre, sino porque la gente lo ha reconocido así. Eran las únicas uniones de créditos, la del Yaqui y la Cajeme, que tenían sus propias chequeras. Eran las únicas uniones de crédito de México. Uh-huh. Eso ¿A qué te refieres con propia chequera? Os de cuenta que eran un banco, se manejaban como bancos. O sea, el agricultor tenía su cuenta ahí, tenía su chequera, como tener una chequera de cualquier banco de aquí de la localidad, pero eran cheques de la Unión de Crédito, de tanto el Yaqui o la Cajeme. Esos cheques eran solo válidos, o sea, no válidos, sino reconocidos en todo México, nomás aquí en Obregón. Era tan pujante la credibilidad. Sí, y la economía también, ¿no? La economía que, pues todo el mundo sí te pagaba sin necesidad de tener tu cuenta en el banco, tenías tu cuenta en la Unión. Y eran uniones muy grandes y que empezaron a unirse, pero más que todo las grandes producciones de trigo eran también para Pakistán, África, todo eso, ¿no? ¿Cuál fue el origen de las uniones de crédito? No sé si tienen un conocimiento de eso. Eso, o sea, uniendo los esfuerzos de los agricultores para negociar precios y todo eso. Antes eran precios de garantía y mi papá era el que le tocaba negociar los precios con los presidentes, porque era directamente con el presidente. Yo digo que ese tipo de organizaciones también hizo que el Valle Sí. Porque todos empezaron a jalar para el mismo lado, ¿no? Sí, claro. Los intereses ya no era competir contra el vecino, sino todo el Valle competir. Era lo que es la palabra, una unión, Uh-huh. y ahora hay mucha desunión. Que no la ves en Mochis, que no la ves en otras ciudades que las tenemos aquí a la vista. Y que eso es pues una pena, ¿no? Porque Uh-huh. ya hay mucha desconfianza y hay mucha, qué sé yo, pues la misma crisis no ha ayudado mucho y hay mucha desconfianza en todo eso. Pero pues definitivamente la unión hace la fuerza y
Y eso es lo que debemos de hacer todos, Ujú. trabajar unidos, hacer un frente común para todo, no nomás para la agricultura, Sí, para sí, todo, para todo, ¿no? para todo. Sí, como que a veces en ciudades chicas piensas que tu competidor es tu vecino cuando no te das cuenta que estás en el mismo barco que tu vecino, Sí, ¿no? así es. Sí, no, no. Es complicado ese show. Ujú. Y sí, me imagino que se politizan los puestos en las uniones, se hacen todo más complejo Se de lo ha que... hecho, se ha hecho eso y grupos de poder y todo eso, Mm, pero pues no hay como, hay unas uniones que no tanto, ¿eh? mm, Pero hay uniones que demasiado se salen. platicando un poco sobre la expropiación, no sé qué tanto sepas del tema, qué fue lo que pasó, porque fue un tema que aquí perjudicó bastante y mucha gente perdió muchas tierras, mucho... Sí, mm, incluyéndonos, sí, incluyéndonos con nosotros. Sí, fuimos de los afectados nosotros. Fue en el 76 con con Echeverría. Echeverría. Ujú, Con Luis Echeverría hizo una expropiación indebidamente, sin planearla, sin organizarla, ujú, porque si hubiera sido una expropiación bien dirigida, ujú, eh, realmente como se debe y entregar las tierras a los que se deben, pues a lo mejor estuviéramos hablando de otra economía, ¿no? Como la ujú. de ahora. Pero simplemente, eh, Se convirtió en tema político, ¿no? no, o sea, tú eras un músico, eras un carpintero y todo, y Te todo les tocaba tierra. daba tierra sin saber trabajarlas. Entonces, realmente cuando hay una expropiación es para ayudar a los campesinos, a los ejidatarios, dotarles tierras para que sigan laborando y constantemente así. No, le daban A quien a sea. quien sea, y eso se hizo mucha, se, se incrementó las solicitudes, empezó, pues se hizo mayor o sea, si Pero una tuvieras gran desestabilización. sí, si tuvieras tenido, por decirte, 100 hectáreas y que te digan, oye, ¿sabes qué? Ni modo, te voy a quitar el 30%, pero pues tú sigue, no quiero, no. Era quitarte las 100 hectáreas para hacer a esa gente y a ti te dejaban sin nada. O sea, y ahora tapaban un problema con otro hoyo. Pues, Sí, sí. hacían un hoyo para tapar otro, ¿no? O sea, ¿qué pasaba ahí? Entonces hubo mucha... Desconfianza, desestabilidad. desde ahí empezó la desconfianza. Pero sí, fue un hecho muy gacho. A mí me tocó vivirlo. En lo particular, mis papás estaban haciendo un patrimonio de comprar tierras a cada hijo. Iba haciéndose su dote de tierras. Dos de mis hermanos ya estaban casados. Esas tierras ya formaban parte de esa familia, ya con sus hijos y su esposo o su esposa. Y, y ya estaba cumpliendo. Faltaba yo el menor. Todavía no llegaba a la meta de todos cuando llegó La la expropiación. Así es. Y así, hasta los trabajadores del campo fueron y lo sacaron. A Así. O todos. sea, no es que, oye, ¿sabes qué? Las tierras ahora no son tuyas, son de los trabajadores, los que viven ahí en el campo. Esos van a trabajar ahora tu tierra. No. Llegaban y hasta ellos lo sacaban. Entonces fue una injusticia muy cabrona eso. Sí, sí. Un súper mal proyecto, mal organizado, mal todo, ¿no? Y pues hasta la fecha se siguen sintiendo Los estragos. Ajá, o sea, sí, pues, hay gente que todavía sigue demandando y que peleando y luchando, ¿no? Todo ese tipo de... Pues está muy dura. Se pagaron las hectáreas mucho más baratas a lo que estaban. No me acuerdo los montos, pero si una hectárea en ese entonces te costaba 52,000 pesos, el gobierno te la indemnizó con 17,000 pesos, una cosa así. Ujú. Una cosa Sí. absurda, ¿no? O sea, no te pagaron ni siquiera lo que costaba una... O sea, también eso hubiera sido una solución, ¿no? Y sabes que te va a quitar 100 hectáreas, pero pues ahí está la lana, las 100 hectáreas. Sí, al rato te las vuelves a comprar al músico que... Sí, así es. Como mucha gente hizo, Ujú. que no sé, porque mucha gente perdió las tierras y al tiempo se volvió a hacer. Mi papá, por ejemplo,
gozaba de un muy buen crédito y le financiaron y compró hectáreas otra vez y empezó a sembrar de vuelta. Pero ya me imagino la desconfianza de que Ingas Sí, otra vez me la van a, sí, no, claro, no. me las van a quitar. Así es. Pero sí, no, es una parte de la historia de Cajeme muy, muy gacha. Sí, porque Muy fea. principalmente ese era el motor económico. Hasta la fecha sigue siendo la agricultura. Y pues, El imagínate. sector primario es lo más importante. Sí, totalmente. Y está olvidado ahorita también otra vez. Sí, exactamente. Hice unas personas que me dijeron que Preguntas. les dije que si tuvieran una persona que sabe mucho de historia, que le preguntaran, una persona que sabe de historia del Valle, que le preguntaran, y esto es lo que me comentaron. Mira. Tavo León, ¿qué factores ocasionaron el boom del Valle en su momento y qué frenó ese desarrollo? Pues ya creo que lo mencionamos. Así es, el boom fue la apertura y la bonanza de las producciones que estaban haciendo, las producciones tan así que pues el premio Nobel del caso de Borloo, que es más suficiente de platicarlo. Y la decadencia fue el 76, la expropiación. Y de hecho, pues estas tierras eran totalmente infértiles, nadie las quería, no venía nadie. Fue también gracias al proyecto que se hizo de que construir la presa, los sistemas de distribución de canales. No te creas, o sea, la presa se hizo mucho tiempo después, o sea, no fue nada de Richardson estaba trabajando con la angostura, ¿no? Sí, pero la cuestión de la presa aquí, de hecho, era un proyecto que traía mi abuelo en el segundo mandato. Desde entonces ya tuviéramos la presa de Loviachic, pero estuvo hasta en la administración de Miguel Alemán. Miguel Alemán le tocó hacer la presa, ya mucho tiempo después, ¿no? Miguel Alemán, que fue el 60 y tantos, ¿no? No, 50 y tantos, en los 50s. Okay. Pero también, entonces la Richardson, ¿qué es lo que hizo? ¿Los sistemas de canales? Hubo mira, la Yuta era la de la ciudad. Luego la Rio Yaqui Irrigation Company era. Rio Yaqui Irrigation Company era la compañía que empezó a hacer, que era, pero es que había Río Yaqui, pues, ¿no? Estaba el Río Yaqui, de ahí sacaban el sistema de irrigación. Yeah. Ajá. Ahora se le llama el sistema de distritos de riego, ¿no? Sí. Ajá. Pero eso ya fue posterior a. Pero yo vi que la Richardson sí había planeado, canales, sí, ¿no? Y sí. hacían los canales. Sí, los drenes y todo, sí, pues es que te tienes que de hecho, he visto varias placas de varios drenes que pasan por abajo del canal, donde está la placa que dice ahí que la Richardson lo hizo en 1900. Sí, eso está en el valle, pero yo te estoy hablando de la presa, la presa donde viene el agua. Esa agua venía del río Yaqui, en ese entonces. Bueno. Y otra pregunta que me hicieron, tú que eres de aquí, toda la vida has estado aquí, Marco Rodríguez pregunta, ¿qué o quién o qué es lo que nos impide volver al municipio pues punta de lanza que era en el sector agropecuario, en tu opinión? Tú que pues conoces toda esta historia de la ciudad, ¿qué opinas? Yo te voy a comentar la unión, como está diciendo, sí. Pero la gente, las personas, no la unión de crédito, no. La unión, ser unidos para un solo propósito. La misma desconfianza, todo lo que ha pasado, eso te ha vuelto una persona hosca o resentida, miedosa. Puede ser miedosa, puede ser resentido de que ya pasó por algo similar y no quiere volver. Así es. Te vuelvo a repetir, ve Mochis. Mochis está muy a la par de Obregón. Incluso Obregón estaba superior de Mochis en producción. Y ahorita quedó ¿En producción agrícola? de todo. Incluso,
Pues los gobiernos municipales no han dejado nada que desear. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5 o 6 administraciones municipales que no han dejado un solo peso para Ciudad Obregón, infraestructura, o sea, algo puro deuda ha quedado. No, si quisieran a Ciudad Obregón, si pusiera una persona preocupada por Obregón, o sea, vamos a hacer. Si viene el siguiente, y si es una persona preocupada y todo, no la va a sacar en 3 años. Pero sí, o sea, eso se fue decayendo. Ahorita ve las calles hechas pedazos, la violencia, programas de violencia lo dejaron crecer, la gente en sí ya no es la misma, ya no hay valores, o sea, yo veo una descomposición social muy acelerada, que va muy aceleradamente, que se tiene que poner un alto. Por eso yo siempre pensé que el COVID, la Tierra dijo, ¿sabes qué? Ahí estuvo, vamos a hacer un reset, y metieron el reset. Algo así, un reset, hace falta aquí en Obregón. Sí, ¿no? Así de que la gente pide, o sea, toque el piso y ay, cabrón, vamos a trabajar juntos, vamos a unidos, vamos, o sea, no ser el enemigo de tu vecino, no ser la envidia o sea, no crear, o sea, hay muchas envidias. Oye, ¿sabes qué? Le va bien a esta persona, ¿por qué? Has haber hecho algo, alguna tranza. No creo que haya hecho tanta lana en tan poco tiempo, no creo que haya eso, o sea, la gente no puede ver, y eso tú lo puedes saber, o sea, la gente, hay mucha gente, no toda, hay gente muy buena, pero hay gente que no puede ver una persona que tenga éxito, y esa gente es la que no abona, y de esa gente no necesitamos, pues aquí, o sea, necesitamos pura gente no que se preocupe, que se ocupe. Sí, totalmente de acuerdo. Así pues muchas gracias por tu tiempo, la verdad, muy interesante la plática, muchas gracias por... No, al contrario, estamos a la orden. Muchas gracias, Héctor, la verdad, disfruté mucho la plática, aprendí bastante. No sé si algo te gustaría promover, me dijiste que tenías un blog de... Sí, pues mira, más que todo, y no nomás, también está el Cajeme Histórico, está el Viejo Obregón, son páginas grupos muy interesantes de historia, de lo que vivíamos una ciudad pujante, nos dice la gente, no hay que vivir de los recuerdos, pero claro que sí, hay que vivir recuerdos, hay que recordar sobre todo buenos momentos, ¿no? Sí. Por eso yo creo que es importante que más gente se entere de la historia, de dónde venimos, de dónde nació todo esto, para que, pues, al final de cuentas, recordar y vivir y entender de dónde vienes te hace una conexión mucho más grande. Encariñarte de donde vienes. Y empatizar con tu vecino, empatizar con los agricultores, empatizar con los ganaderos, empatizar con todos para saber específicamente, oye, ¿por qué está pasando lo que está pasando? No es diokis, pues hay una historia. No tiene que venir un cabrón de fuera para poner algo y que pegue. Oye, ¿por qué chingado está este vato y puso esto y mira, le pegó? Oye, ¿por qué no lo hicimos nosotros? Empieza así. Bueno, pues tiene que venir alguien de fuera, pero nadie se anima. La gente aquí le tiene mucho miedo. O sea, no es... Pues ojalá que ya esté cambiando, ¿no? Pero gente que se aviente con alguna inversión de algo... sí hay mano de obra, hay mucha mano de obra, buscándola si la encuentras. Ya está Constellation, está creciendo mucho, encuentras en muchos lugares, puedes encontrar trabajo.